me consulten. No sé por qué no puedo abrir. Bueno, ahí ven bien el Power. ¿Alguno que me conteste? Sí, se ve bien. Sí, Bien. se ve bien. Bien, perfecto. Bueno, como les dije recién, en este Power vamos a ver lo que está ahí en el apuntecito, ¿sí? Vamos a ver los conceptos principales de los parámetros farmacocinéticos. Vamos a ver algunas fórmulas que nos sirven para la aplicación de la farmacocinética clínica. Así que, bueno, ustedes, el que tiene dudas, por favor, somos muchos, actívense el micrófono y preguntan lo que quieran referente al tema. Bueno, nosotros cuando hablamos de farmacocinética, si ustedes recuerdan, vamos a hablar de distintos procesos que se simplifican con la sigla ADME, que significa absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿sí? En algunas bibliografías pueden encontrar adelante de la A una L, que viene a ser la liberación del fármaco, que bueno, generalmente nosotros no lo tenemos tanto en cuenta porque se considera más una etapa de la farmacéutica, ¿no? Pero se entiende que para absorberse el fármaco se tiene que liberar primero. Entonces, esa farmacocinética que nosotros vemos, esos procesos que van a ocurrir en el organismo, que es el recorrido, ¿sí? El viaje que hace el fármaco dentro de nuestro cuerpo, desde que ingresa, ¿sí? Por cualquier vía de administración. Siempre sabemos que la vía de administración de los fármacos más común es la vía oral, pero existen múltiples vías, ¿sí? Y, digamos, va a ser ese viaje ocurriendo estas 4 etapas o procesos. Primero el fármaco se va a absorber, después se va a distribuir, sobre todo en el compartimento sanguíneo, se va a metabolizar, decíamos siempre que el órgano principal de metabolización es el hígado, pero existen otros órganos que pueden participar en el metabolismo, y también el último paso que es la excreción, que generalmente el órgano encargado de excretar los fármacos y los metabolitos es el riñón, pero también existen otras vías de excreción, ¿sí? Por el sistema biliar, también existe a través de la leche materna, a través de sudor, la saliva, la respiración, etc. Hay una parte de la farmacocinética, una rama de la farmacocinética, que es la farmacocinética clínica, ¿sí? Que va a aplicar modelos matemáticos a estos procesos que yo nombraba, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es interpretar al cuerpo como si fuera un único compartimento. Eso se denomina modelo unicompartimental. Esto en la realidad no existe, es decir, el cuerpo nuestro no es un único compartimento, pero para simplificar todos los conceptos y sobre todo las fórmulas que vamos a ver de acá en adelante, se utiliza este modelo. Este modelo implica que yo administraría un fármaco, una droga, ¿sí? Generalmente decimos por vía endovenosa, que es la vía más rápida y donde nos aseguramos que el fármaco llegue por completo al plasma, ¿sí? Se distribuye, ¿sí? Una vez que ingresa en ese compartimento, imagínense como un cubo, un cuadrado, un único sector, ¿sí? La droga ingresa a ese compartimento que es el plasma, ¿sí? Se distribuye en una forma homogénea, instantánea, ahí en la sangre, y posteriormente se elimina, ¿sí? Eso es lo que se conoce como modelo unicompartimental. Entonces, si voy muy rápido, obviamente me avisan, ¿eh? Entiendo que esto ya lo han leído, entonces la idea es reforzar. Si yo aplicara una dosis, ¿sí? A un paciente X, esa dosis que yo administro, ¿sí?
durante el tiempo que esté en la sangre va a ser distintas concentraciones. Estamos de acuerdo que no es lo mismo dosis que concentración. Nosotros por ahí podemos decir que la dosis es, no sé, amoxicilina 500 miligramos. Esos 500 miligramos que yo le doy a mi paciente van a hacer una concentración en la sangre. Ese gráfico que ustedes ven ahí, abajo de todo, va a demostrar cómo ocurre, ¿sí? Esta evolución en el tiempo en las distintas concentraciones. Si ustedes se fijan, la curva va a empezar arriba de todo, porque yo les dije que vamos a imaginar al cuerpo como un único compartimento, y esa droga o ese fármaco que yo voy a administrar, lo voy a administrar vía endovenosa. Si yo lo administro vía endovenosa, me aseguro, ¿sí?, evitar el proceso de absorción y directamente, ¿sí?, ese fármaco va a ingresar en su totalidad a la sangre. Entonces, ¿cuándo va a ser la concentración plasmática más alta? Al inicio, ¿sí?, de la dosis. Entonces, después ese fármaco va a ir pasando por distintos procesos, como es el de distribución y el de eliminación. El proceso de eliminación puede darse tanto por metabolismo como por excreción. Entonces, cuando nosotros administramos una dosis de ese fármaco, el fármaco va a empezar la concentración plasmática bien arriba y en el transcurso del tiempo va a ir disminuyendo las concentraciones plasmáticas hasta que el fármaco desaparece del organismo. Cuando nosotros hablamos de farmacocinética clínica, vamos a trabajar estas curvas que se llaman curvas concentración-tiempo. Es decir, relaciono las concentraciones plasmáticas de un fármaco y su evolución en el tiempo, ¿sí? Si yo, en vez de administrar ese fármaco vía endovenosa, utilizara la vía oral, ¿sí?, esa fase de distribución va a ser más prolongada, ¿sí? En cambio, en la vía endovenosa, como dijimos, el proceso es casi instantáneo. Tengan en cuenta que estas dos fases, la de distribución y de eliminación, tienen ahí letras griegas, ¿sí? La fase de distribución, que es la primera, se llama fase alfa, ¿sí? Y después ocurre la fase de eliminación, que sería la fase beta, ¿sí? Ahora bien, cuando yo grafico, como les decía recién, esas curvas concentración plasmática tiempo, lo voy a hacer, ¿sí?, en un gráfico que es semilogarítmico. Es decir, para simplificarlo, ¿sí?, porque si no, uno tiene, en el primer gráfico veíamos una curva, ¿sí?, y lo que voy a hacer es transformar esa curva, ¿sí?, en una línea recta, para hacer mucho más fácil el análisis. Para poder transformarla en una línea recta, lo que tengo que hacer es hacer un gráfico semilogarítmico. Entonces, si yo tengo la abscisa, que es el eje de las abscisas, que es la línea horizontal donde está el tiempo, y el eje de la ordenada, ¿sí?, o sea, la abscisa sería la X, ¿no?, y la Y, que es el eje de la ordenada, que es la línea vertical, ¿sí? ¿Por qué digo gráfico semilogarítmico? Porque lo que hago es a la ordenada, ¿sí?, es decir, al eje vertical, le voy a agregar escala logarítmica, en vez de aritmética. Si yo hago una escala aritmética, ¿sí?, en matemática voy a hacer 0, 1, 2, 3, 4, bueno, acá, en la escala logarítmica, voy a aplicar logaritmo, entonces voy a ir multiplicando por 2, voy a hacer 0, 2, 4, 8, 16, ¿sí? Por eso les compara un gráfico con el otro. Eso me permite, ¿sí?, que esa curva se transforme en una línea recta. Así es como se hacen los gráficos, o sea, se pasan a gráficos semilogarítmicos, es decir, se aplica a un solo eje el logaritmo, en este caso a la ordenada, entonces lo transformamos en un gráfico semilogarítmico para poder analizarse mejor, nada más que para eso. Ahora bien, acá vamos a comenzar a ver lo que se llaman variables o parámetros farmacocinéticos. Las variables o parámetros farmacocinéticos son como si fueran características que tiene el fármaco, características propias, como si
yo tomo a dos de ustedes y digo, bueno, este mide 1,70 m, este mide 1,50 m, este es mujer, este es varón, este tiene ojos claros, este tiene ojos marrones. Bueno, los fármacos también tienen características, ¿sí? Si ustedes miran en el Goodman, al final van a encontrar por orden alfabético los distintos fármacos y va a nombrarles algunas de estas variables o parámetros farmacocinéticos. Estas variables o parámetros farmacocinéticos están relacionados con los distintos procesos que nombramos antes, es decir, vamos a tener parámetros o variables farmacocinéticas que están relacionados con la absorción, otros con la distribución, otros con la eliminación, ¿sí? O sea, ya sea metabolismo y o excreción. Entonces, ¿cuál es el primer parámetro farmacocinético que vamos a analizar? El primer parámetro o variable se llama biodisponibilidad. Se va a representar con la letra F, o sea, es decir, cuando ustedes vean una F, ¿sí? Bueno, en el libro está con F mayúscula, en algunas bibliografías las pone con F minúscula, pero bueno, acá en Goodman la tenemos con esta letra en mayúscula. La F viene de... Entonces pueden llamarlo biodisponibilidad o fracción biodisponible, por eso le ponen la F y no la B. ¿Qué es? O sea, ¿cuál es la definición de la biodisponibilidad? ¿Qué es la biodisponibilidad? La biodisponibilidad es un porcentaje o una fracción de la droga, ¿sí? Cuando hablamos de droga hablamos de fármaco, ¿no? No hablamos de drogas de abuso. Un porcentaje o fracción de la droga administrada que va a alcanzar la circulación sistémica, es decir, la circulación general, la sangre, ¿sí? El plasma. No es lo mismo la droga o la dosis que yo administro que la dosis que alcanza la circulación general. ¿Por qué? Este parámetro está muy relacionado con el tema de la absorción, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese recorrido, en ese viaje que inicia el fármaco cuando yo lo administro por alguna de las vías de administración que nombramos, sobre todo cuando estamos hablando de vía oral, que es la más común, ¿sí? Hay una parte de ese fármaco que se puede perder en el camino, ¿sí? Donde más se va a perder principalmente es en el hígado, ¿sí? Que es lo que se conoce como metabolismo o efecto de primer paso. Metabolismo de primer paso o efecto de primer paso hepático. Cuando lean eso significa que cuando el fármaco llega al hígado, ¿sí? A través de la vena porta, lo que va a ocurrir que parte del fármaco, ¿sí? Original, que nosotros le dimos al paciente, se va a eliminar. Se elimina por metabolismo. Entonces esa parte no va a llegar al sitio de acción para cumplir el efecto, ¿sí? Entonces, el porcentaje de la droga administrada que llega a la circulación general, eso es la biodisponibilidad. Esta es la definición, ¿sí? Ahora bien, todas estas fórmulas que nosotros vamos a ver, es para que ustedes entiendan, todo esto ya se estudió, o sea, hubo personas que se dedicaron a estudiar todas estas características de los fármacos, y para saber, la idea es que ustedes entiendan por qué uno dice este fármaco hay que administrarlo de esta manera o de tal otra, por esta vía. Bueno, porque se estudiaron todas esas variables que influyen, ¿sí? Después en el proceso cuando uno va a recetar un medicamento. Entonces, esta biodisponibilidad, ¿cómo se estudió? ¿De dónde se obtiene esa fórmula? Bueno, lo que se hace, yo les decía en Goodman, por ejemplo, tienen algunas de las variables farmacocinéticas. Si ustedes agarran Goodman, el primer parámetro que van a ver, la primera columna, va a hablar de la biodisponibilidad oral de cada fármaco. Entonces van a decir que hay fármacos que tienen una biodisponibilidad de 50%, que es un porcentaje, ¿no? Dijimos. Hay otros que tienen una biodisponibilidad de 80%, otros del 95%. Bueno, ¿y eso qué implica? Que ese porcentaje va a ser el que llega a la sangre. Esa biodisponibilidad del fármaco, ¿sí? ¿Cómo se obtuvo? Bueno, se hizo curvas concentración-tiempo, se toma el mismo fármaco, supónganse que ustedes eligen, no sé, el diclofenac, ¿sí? Bueno, ¿qué se hizo? El diclofenac se administró una dosis por vía intravenosa, después se administró esa misma dosis vía oral y se
si realizaron curvas, ¿sí? Concentración-tiempo. Entonces, la biodisponibilidad, la fórmula es AUC oral sobre AUC endovenoso. Ese AUC, que son siglas en inglés, significa área bajo la curva, ¿sí? La U es de under en inglés. AUC es área bajo la curva. Entonces, la biodisponibilidad de un fármaco se obtiene analizando la curva, ¿sí? Que queda debajo de cuando yo administro un fármaco vía intravenosa sobre, o sea, es una fracción, ¿no? Sobre el área bajo la curva, oral, perdón, sobre el área bajo la curva vía intravenosa, ¿sí? Eso por 100 porque es un porcentaje. Entonces, si ustedes analizan en ese gráfico, van a ver, si yo administro un fármaco vía endovenosa a un paciente, va a ser el mismo gráfico que les mostré al inicio, ¿sí? La concentración plasmática va a comenzar bien alta porque el fármaco, ¿sí? Evita la absorción, entonces directamente ingresa a la sangre. ¿Cuánto ingresa a la sangre? El 100% ingresa a la sangre, ¿sí? Y de ahí va bajando, ¿sí? Las concentraciones plasmáticas, si yo no la vuelvo a administrar, hasta que se desaparece. En cambio, cuando yo hago una curva concentración-tiempo de un fármaco que administro vía oral, fíjense que es como una montañita. O sea, yo doy el medicamento, ¿sí? Eso empieza desde abajo, ¿sí? Y va aumentando las concentraciones plasmáticas, ¿sí? Hasta llegar a un punto que va a lograr la concentración plasmática máxima, que es donde está la puntita de esa curva, y después va bajando, como si fuera una montañita, ¿sí? Entonces, lo que queda debajo de la línea roja, todo ese espacio que queda debajo de la línea roja, sería el área bajo la curva intravenosa, ¿sí? Lo que queda debajo de la línea azul, o sea, todo ese espacio que queda debajo de la línea azul, es lo que sería el área bajo la curva de un fármaco administrado vía oral. Ahora, todos los fármacos tienen una biodisponibilidad oral distinta. Hay fármacos que tienen una biodisponibilidad oral, como les dije, de 30, de 50, de 80, ¿sí? La vía que tiene una biodisponibilidad del 100%, que significa que esa biodisponibilidad es igual a 1, la F sería igual a 1, es luego de que uno administra un fármaco por una inyección endovenosa. Entonces, esto es importante a tener en cuenta, ¿sí? Porque me asegura que la droga que yo administro va a llegar la totalidad a la circulación sistémica. Por eso es una vía muy utilizada en lo que es las emergencias, porque llega rápido y nos aseguramos que la biodisponibilidad sea del 100%. El área bajo la curva es una integral, ¿sí? O sea, es matemática, entonces hay que saber mucho de integrales. Por eso lo único que ustedes tienen que saber es que el área bajo la curva es una integral que se analizaron en estos gráficos, que relaciona distintas variables, sobre todo lo que es la concentración plasmática y el tiempo, y lo que representa es la droga que está presente en el organismo, o sea, la cantidad de fármacos que hay en el organismo. Todo eso que está debajo de la línea roja es la cantidad del fármaco, ¿sí?, que llegó al organismo por vía intravenosa, y lo que está debajo de la línea azul es la cantidad de fármaco que llegó vía oral, ¿sí? Ahora bien, como les dije, hay fármacos que tienen una biodisponibilidad oral muy bajita. Un ejemplo puede ser la lidocaína. La lidocaína, ¿sí?, que es un anestésico local y también puede ser usado como antiarrítmico, tiene una biodisponibilidad muy baja, entre un 20 y un 30%. Entonces van a ver que es un fármaco que no se administra vía oral, no viene formulado para esa vía de administración, ¿sí? Bueno, lo tienen como anestésico local, ¿sí? Y también lo tienen como antiarrítmico que se usa vía endovenosa, porque si no, nosotros sabemos que el porcentaje que va a llegar a la circulación es muy baja y entonces no es tan útil para producir el efecto, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta de este parámetro, o sea, tienen que saber la definición, la fórmula, ¿sí?
y acordarse que la vía que tiene una biodisponibilidad del 100% es la endovenosa, ¿sí? Ese 100%, ¿sí? Si nosotros lo pasamos a un número, sería igual a 1. Es decir, que si yo les digo que el fármaco tiene una biodisponibilidad del 50%, esa F sería igual a 0,5, ¿sí? Cuando uno lo hace en número y no en porcentaje, la biodisponibilidad va de 0 a 1. El 1 representa el 100%, ¿sí? Entonces, si yo digo tiene una biodisponibilidad del 30%, eso cuando lo pongo en número sería un 0,3 o 0,3. Esto se los explico porque después esta F va a ser aplicada en algunas fórmulas más adelante y ustedes no lo pueden poner en porcentaje, lo tienen que transformar en número, ¿sí? ¿Se entendió esto de biodisponibilidad? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, este parámetro que a veces causa algunas confusiones, sobre todo porque es un parámetro, no sé si llamarlo abstracto, pero al ser un volumen que es aparente, porque uno trabaja sobre situaciones hipotéticas, se complejiza, ¿sí? El volumen de distribución está relacionado con la fase de distribución que vimos al inicio. La fase de distribución se conocía como fase alfa, ¿sí? Porque la fase de eliminación era la fase beta. ¿Qué es el volumen de distribución? Es un volumen aparente, ¿sí? Y aclaramos esto porque estamos trabajando sobre una situación hipotética en donde decíamos que el cuerpo era un único compartimento, que eso no ocurre, ¿sí? En la realidad, y entonces van a ver que cuando ustedes busquen el volumen de distribución de algún fármaco, algunos no se van a equiparar a ningún volumen fisiológico que tengamos en el organismo. Entonces, eso es lo que se dificulta entender, ¿sí? Para definirlo, decimos que es un volumen, no hay que cambiarle la palabra, ¿sí? No es ni un espacio, ni un líquido. El volumen de distribución es un volumen, pero que es aparente, ¿sí? O hipotético, en el que esa droga que yo administré parece distribuirse, ¿sí? Es decir, el volumen en el cual tendríamos que disolver esa dosis, ¿sí? Para igualar las concentraciones que hallamos en plasma. Entonces, es como si yo tuviera que buscar un volumen, ¿sí? A mí me dan una cantidad de fármaco y yo tendría que buscar ese volumen para meter ese fármaco que yo tengo, para que quede en iguales concentraciones que habría en plasma. Yo les decía, ¿sí? Que van a encontrar fármacos que tienen volúmenes de distribución pequeños o bajos, ¿sí? Volúmenes de distribución, y van a encontrar fármacos que tienen altos volúmenes de distribución. Entonces, lo que ustedes tienen que saber, más allá de esta definición, ¿sí? Es entender qué implicancia tiene si el fármaco tiene un volumen de distribución bajo o un volumen de distribución alto. Cuando nosotros hablamos de que el fármaco tiene un volumen de distribución bajo, lo que significa principalmente es que ese fármaco estaría concentrado o confinado en el espacio plasmático, o sea, tiene un volumen similar a lo que es el volumen plasmático, ¿sí? Incluso puede estar unido a proteínas plasmáticas. Cuando nosotros hablamos de un fármaco que tiene un gran o un alto volumen de distribución, significa que son fármacos que son muy liposolubles, que atraviesan las membranas y que pueden unirse en gran parte a los tejidos. Es decir, más allá del plasma, ¿sí? Van a irse a los tejidos, porque supera la cantidad y necesito otras partes para que el fármaco se una. Entonces, ¿qué utilidad podría tener saber esto? ¿Sí? Bueno, generalmente, a ver, les voy a dar un ejemplo de mi especialidad, ¿no? A lo que yo me dedico. Si nosotros tenemos un paciente intoxicado, hay distintas medidas, ¿sí? De rescate del fármaco que uno puede hacer. Obviamente, como la mayoría de las intoxicaciones son vía oral, ¿sí?
líquidos, jarabes, comprimidos, etc., las vías de rescate más utilizadas van a ser el lavado gástrico, hacerle un lavado gástrico al paciente para recuperar el fármaco, o administrar carbón activado, que es un absorbente. Pero también podríamos tener, que es una medida más invasiva, en algunas situaciones y tóxicos específicos, ¿sí? Una medida para sacar el tóxico del organismo podría ser realizar hemodiálisis, ¿sí? O sea, una diálisis de la sangre para sacar el fármaco de la sangre. Uno de los requisitos, ¿sí? O uno de los criterios para poder hacer una hemodiálisis cuando el paciente está intoxicado, por ejemplo, con algún alcohol, etcétera, yo lo que necesito es que ese fármaco o esa droga tenga un volumen de distribución bajo, ¿sí? Porque si el fármaco ya está unido a los tejidos, del tejido con una hemodiálisis no lo voy a sacar. Entonces, que se necesitan para hacer hemodiálisis en un paciente intoxicado, no con cualquier fármaco, hay algunas drogas y fármacos o tóxicos puntuales que no hace falta que lo sepan. Esto que les estoy explicando es solo un ejemplo, no tienen que saber esto, ¿sí? Pero es para que entiendan la importancia o la implicancia que tiene conocer el volumen de distribución de un fármaco, o sea, en esta situación en particular, ¿sí? Entonces, el fármaco o el tóxico que tiene un volumen de distribución amplio es muy liposoluble y se une mucho o está muy concentrado en los tejidos como sitio de depósito. Entonces yo de ahí no voy a poder rescatar, ¿sí?, el tóxico si hago una hemodiálisis, ¿sí? Usted podría ser en ese caso un requisito, como yo les decía. Ahora bien, ¿qué fórmula tengo para sacar cuál es el volumen de distribución de un fármaco? ¿Cómo se supo cuál era el volumen de distribución de un fármaco? Bueno, en realidad cuando uno estudiaba en la escuela, ¿sí?, la fórmula para hacer un volumen, uno en realidad lo que hacía decía que una concentración era igual a masa sobre volumen. La C es de concentración, la M es de masa y la B es de volumen. Esto nos enseñaban en la escuela, ¿no? Entonces vos decías, si vos pones, suponete un vaso, ¿sí?, y le pones 200 mililitros de agua o 100 mililitros de agua y le agregás 1 gramo de sal, vos decís que la masa es el gramo de sal, el volumen son los 200 mililitros de agua, y con esa fórmula vos sabés cuál es la concentración, ¿sí? La masa sobre el volumen. La masa se relaciona en forma directamente proporcional con la concentración e inversamente proporcional con el volumen, ¿sí? Obviamente que si yo le agrego más sal, va a estar más concentrado, ¿sí? Y si le agrego más volumen, ¿sí?, va a estar menos concentrado, porque va a estar más diluido, ¿sí? Se relacionan en forma inversamente proporcional. ¿Se entiende eso? Ahora, ¿cómo transformamos eso en medicina? Bueno, la concentración se llama concentración a tiempo cero. ¿Por qué a tiempo cero? Porque nosotros estábamos diciendo al inicio que íbamos a analizar una dosis de un fármaco administrado, ¿sí?, en forma endovenosa, es decir, que es la que obtengo al inicio de la inyección de la dosis. Entonces, en la concentración a tiempo cero era la concentración que obteníamos apenas administrábamos esa dosis del fármaco, ¿sí?, que era al inicio, estaba arriba de todo. La masa, ¿sí?, en vez de ser la sal, como les dije, acá, ¿cuál va a ser? Va a ser la dosis del fármaco que yo le voy a administrar al paciente, ¿sí? Entonces, a lo mejor la dosis de ese fármaco son 500 miligramos. Y el volumen que veíamos recién va a ser reemplazado en medicina por el volumen de distribución. Entonces, para yo saber la concentración de un fármaco, ni bien administré la dosis, voy a tener que conocer la dosis de ese fármaco y el volumen donde se va a distribuir esa dosis, ¿sí? Si yo hago pasaje de términos, ¿cuál es la fórmula de volumen de distribución?
volumen de distribución es igual a dosis, ¿sí?, sobre concentración a tiempo cero. Esa es la, o sea, las dos fórmulas anteriores que yo les mostré, una es para representar, ¿sí?, algo que nosotros hacíamos realmente para cualquier otra concentración y cómo lo transformamos en medicina. Entonces, el volumen de distribución de un fármaco se obtiene sabiendo la dosis de ese fármaco y la concentración del fármaco a tiempo cero. Esa es la fórmula de volumen de distribución, ¿sí? Una de las fórmulas. Ahora después vamos a ver que se puede aplicar en otras. ¿Sigo? ¿Vamos bien? ¿O hay alguna pregunta? Si ustedes, y perdón, que no les dije, siempre tienen que saber las unidades de medida de estos parámetros. Entonces, en biodisponibilidad no hay unidad de medida, porque es un porcentaje y lo transformábamos en un número redondo, o con decimales, ¿sí? 0,5, 0,3, hasta 1. Va de 0 a 1 la biodisponibilidad, ¿sí? El volumen de distribución se expresa en litros kilos, es decir, la unidad es litros por kilo de peso. Entonces, yo voy a saber que un fármaco, por ejemplo, tiene un volumen de distribución de 0,04 litros kilo. Lo que tengo que hacer para saber cuál es el volumen de distribución en ese paciente es multiplicar esos 0,04 litros por lo que pesa el paciente, ¿sí? Si pesa 50 kilos, si pesa 70, y ahí me va a dar el volumen de distribución de ese fármaco en ese paciente. Bien. Después tenemos parámetros o variables que están relacionados con la eliminación. Uno es la constante de eliminación, ¿sí? Que lo van a ver con las letras K mayúscula, E minúscula. El volumen de distribución era BD, la constante de eliminación es KE, ¿sí? Esta constante de eliminación está relacionada con la fase beta de eliminación, ¿sí? El volumen de distribución, que estaba relacionado más con el proceso de distribución, estaba relacionado, ¿sí?, o representado por la fase alfa. ¿Qué es la constante de eliminación? ¿Cuál es la definición? Este también es una fracción o un porcentaje del fármaco, pero en la biodisponibilidad decíamos que alcanza la circulación sistémica. Acá es el porcentaje o la fracción del fármaco o de la droga que se elimina en la unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, la velocidad de eliminación de un fármaco, o sea, cuán rápido se va eliminando un fármaco, es inversamente proporcional a lo que se llama tiempo medio, que es otro parámetro farmacocinético. Entonces, cuando ustedes ven la fórmula de constante de eliminación, ¿sí?, es KE igual a 0,693. Ese 0,693 es una constante, no una constante de eliminación, que no varía y que va a derivar del logaritmo neperiano de 2. Es un número fijo. Esto viene obviamente de una fórmula más grande que termina en ese número. Entonces, la constante de eliminación es igual a 0,693, que es el logaritmo neperiano de 2, sobre el tiempo medio, ¿sí? El tiempo medio o tiempo de vida media, que se expresa con una T minúscula y un medio, ¿sí? Ese tiempo medio es inversamente proporcional a la KE. Vieron que están cruzados, no son directamente proporcionales, son inversamente proporcionales. ¿Qué significa? Que cuando la constante de eliminación es mayor, el tiempo medio es menor, ¿sí? Es decir, que cuando el tiempo medio es corto o bajo, se elimina más rápido, ¿sí? Y a la inversa, ¿estamos? Entonces, como estamos hablando de tiempo medio o tiempo de vida media, que ya les dije que se simplifica con la letra T y el medio, ¿qué es este tiempo? Es el tiempo que va a necesitar ese fármaco o esa droga para bajar, para disminuir su concentración plasmática a la mitad, ¿sí? A la mitad del valor anterior, ¿sí? Y este cuadrito que tienen acá abajo es importante que lo entiendan, ¿sí?
O sea, y que vean la importancia que tiene conocer esto. Entonces, tiempo de vida media, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de media, hablamos de mitad, de 50%. Es el tiempo que va a necesitar una droga para bajar o disminuir su concentración en plasma a la mitad de su valor anterior. Ese tiempo de vida media, la unidad es horas o minutos, ¿sí? Porque es un tiempo, ¿eh? Estamos. Entonces, perdón, la constante de eliminación, que ahí no lo puse, la unidad es 1 sobre hora, o también se expresa como hora a la menos 1. ¿Por qué? Porque el 0,693 no tiene unidad, entonces sería un 1. Y como el tiempo de vida media, dijimos que la unidad es hora, la unidad de medida, podríamos decir, de la constante de eliminación es 1 sobre hora. Profe. Sí. Sí, escucho. ¿Puede volver a explicar la parte de por qué es inversamente proporcional la constante de eliminación con el tiempo medio? Sí. Fíjate que ya en la fórmula, es como dijimos concentración y volumen. Cuando vos lo tenés derecho, decís que se relacionan directamente proporcional. Es decir, cuando aumenta, como veíamos en este, cuando aumenta la masa, ¿sí? Aumenta la concentración, ¿sí? Están directamente proporcional. El volumen está cruzadito en la fórmula. Eso implica que se relacionan en forma inversamente proporcional. Cuando aumenta el volumen, disminuye la concentración. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Como están cruzados en la fórmula, eso representa que cuanto mayor es la constante de eliminación, es decir, cuanto mayor es la velocidad en la que se elimina, ¿sí? El tiempo es menor, ¿sí? Y a la inversa, o sea, a menor KE, mayor tiempo de vida media, y a mayor KE, menor tiempo de vida media. Esto te lo representa ahí en la fórmula. Significa que la relación es inversamente proporcional. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bueno. Y acá es la misma fórmula, ¿sí? Nada más que despejar los términos. O sea, pasaste el tiempo de vida media donde estaba la KE y la KE donde estaba el tiempo de vida media. O sea, ahí volvés a ver que se relacionan en forma inversamente proporcional. Entonces, este cuadrito representa, ¿sí? Esto que dijimos recién. El tiempo que va a necesitar una droga para bajar su concentración a la mitad. Cuando yo le doy ¿sí? Ese 100% del fármaco, ¿sí? A medida que va transcurriendo el tiempo, ¿se acuerdan que decíamos? Hacíamos concentración plasmática tiempo, ¿sí? Va a ir variando a medida que va pasando los distintos tiempos, ¿sí? Las distintas horas. Entonces, esto que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, aclaro que no son horas, ¿sí? Es el tiempo medio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos poner un cuadrito para cada fármaco. Entonces, este cuadro me va a servir para todos los fármacos. Yo lo que voy a tener que hacer es, si yo quiero saber cuál es el tiempo de vida media plasmática del paracetamol, ¿sí? Que ya se sabe cuál es, no lo tienen que estudiar ustedes, van a ir al libro, a Goodman, y van a buscar en la parte de atrás donde dice paracetamol, ¿sí? O ibuprofeno, o el fármaco que quieran, cuál es el tiempo de vida media, ¿sí? Hay algunos que tienen minutos, la mayoría son en horas, obviamente, ¿sí? Algunos tienen poquitas horas, otros tienen muchas horas, ¿sí? Pueden tener tiempos de vida media corta, intermedia, larga, etc., ¿sí? Entonces, ese cuadrito te nombra 6 tiempos medios, que vuelvo a repetir, no son horas, son tiempos de vida. El tiempo de vida media del fármaco para ver cuánto representa cada uno de esos tiempos. Entonces, hay dos columnas, una que dice porcentaje de eliminación del fármaco y otro que es el porcentaje de la concentración plasmática del fármaco que me queda en el organismo.
Si ustedes se fijan, esas dos columnas, ¿sí? En las distintas filas, siempre suman 50. ¿Se entiende? En el apunte les aclaro que está redondeado, por ahí en vez de poner 96,87 pusieron 96,8, ¿sí? En vez de poner 98,44 dice 98,5. Yo se los hice exacto para que ustedes vean cómo es, ¿eh? No tienen que saberse esos números exactos, ¿sí? Pero tienen que entender, ¿sí?, que el fármaco no desaparece del organismo. O sea, o se eliminó o se quedó en el cuerpo, ¿sí? Por eso siempre tiene que dar 100 esa suma. Ahora bien, volviendo a la definición, decíamos que un tiempo de vida media es el tiempo que necesita el fármaco para disminuir su concentración plasmática a la mitad. Entonces, si yo tengo el 100% del fármaco, ¿sí?, la totalidad del fármaco, ¿sí?, ¿cuánto es la mitad de ese 100%? El 50%. Entonces, cuando pasa el primer tiempo de vida media, el 50% del fármaco se eliminó del organismo y el otro 50% se sigue quedando en el organismo. Cuando pasa un segundo tiempo de vida media, ahora vamos a ver ejemplos. Cuando pasa un segundo tiempo de vida media, ¿sí? Profe, perdón. Sí. Cuando vos decís segundo tiempo de vida media, ¿tiene que ver con una redosificación? O sea, No, ¿vos no, administraste una segunda vez? No. Esto estamos hablando de eliminación. Okay. Eso que me preguntás vos, son distintas dosis, cuando haces un tratamiento con distintas dosis de mantenimiento, que lo vamos a ver después. A ver, cada fármaco tiene un tiempo de vida media, ¿sí? Entonces, les explico primero el cuadro y después les doy 2 o 3 ejemplos para que lo puedan entender. Pero focalicen en que 1, 2, 3, 4 y 5 son tiempos de vida media, ¿sí? Entonces, primer tiempo de vida media, pasa el primer tiempo de ese fármaco. Bueno, 50% se eliminó del organismo, el 50% se quedó en el organismo, ¿sí? Ahora viene un segundo tiempo de vida media, es un tiempo de eliminación, se elimina, ¿sí? En realidad, de ese 50 que a mí me quedaba, ¿cuánto es la mitad? 25, ¿sí? Entonces, de ese 50 que a mí me quedaba, se elimina 25 más. Por lo tanto, se suma el 50 que ya se eliminó. 50 que ya se eliminó, más 25 que se va a eliminar ahora, se eliminó en total, ¿sí?, en 2 tiempos medios, el 75%. Y me quedó 25 todavía en el organismo, ¿sí? Esto lo voy a repetir varias veces porque sé que a veces cuesta un poco. Ahora me quedó 25% de ese fármaco. ¿Cuánto es la mitad de 25%? 12,5. Entonces, de ese 25 me va a quedar 12,5 y el otro 12,5 que se elimina se va a sumar allá lo que ya se había eliminado. Entonces, cuando pasaron 3 tiempos medios, en total, desde que empezó la eliminación, se eliminó 87,5. Y así sucesivamente, ¿sí?, hasta que se dice que aproximadamente en el sexto tiempo medio se elimina la totalidad del fármaco. Esto estamos hablando de una sola dosis, no estamos hablando de redosis o dosificaciones distintas. Un fármaco que yo administré una única vez, ¿sí? Administré una única vez, esto les muestra cómo se va a ir eliminando del organismo, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé yo cuántas horas tarda en eliminarse del organismo? Bueno, tengo que conocer cuál es el tiempo de vida media de ese fármaco en particular. Si a mí me llaman por un paciente que se intoxicó y tomó un medicamento, ¿sí?, que me dicen que es tal medicamento, y yo busco la vida media de ese medicamento, y dice que la vida media de ese medicamento es 4 horas, ¿cómo sé yo cuánto tarda en eliminarse? Bueno, desde que lo tomó, yo cuento 4 horas. Si lo tomó a las 10 de la mañana, las 4 horas se van a cumplir a las 2 de la tarde. Ese es el primer tiempo medio del fármaco, porque me dice el libro que el tiempo de vida media es 4 horas, ¿sí? Entonces, cuando pasaron 4 horas,
yo sé que el 50% del fármaco se eliminó y el otro 50% todavía lo tengo en el organismo. Ahora bien, pasa otro tiempo medio, o sea, ya el segundo tiempo medio. Por lo tanto, son 4 horas más, ¿sí? En total van a ser 8 horas. Si lo tomó a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde es el primer tiempo medio. ¿A qué hora va a ser el segundo tiempo medio? A las 6 de la tarde, porque de 2 a 6, ¿sí? Si son 4 horas, a las 6 de la tarde es el segundo tiempo medio. De ese 50% que le quedaba, se eliminó 25 más. Entonces ya eliminó el 75% del fármaco y me quedó 25 todavía en el organismo. Ahora, el tercer tiempo medio se va a cumplir después de otras 4 horas, es decir, desde que lo tomó, tienen que pasar 12 horas para llegar al tercer tiempo medio. Entonces, ¿yo cómo sé cuándo ese fármaco se va a terminar del organismo? Lo que tengo que hacer es saber cuál es la vida media y multiplicarlo por el tiempo medio que yo digo que se elimina casi la totalidad, que es un 6. Si yo quiero saber de forma rápida cuándo se eliminó, hago el 4 por el 6, que es 24, y entonces yo digo, a las 24 horas ese paciente no va a tener nada del fármaco en el organismo, porque ya eliminó casi el 99%. En algunas bibliografías te dicen que ya en el cuarto o quinto tiempo medio, si ustedes se dan cuenta, tenés un 94%, o sea que lo que te queda es mínimo para producir efecto, ¿sí? Pero los 3 o 4 primeros tiempos son importantes porque todavía hay concentración del fármaco en el plasma. Profe, Entonces, sí, o sea que las 24 horas ya se habría reducido, entre comillas, en su totalidad. ese fármaco que tiene una vida media de 4 horas. Ahora, si yo Ok. les digo, otro ejemplo, el fármaco tiene una vida media de 7 horas. El fármaco tiene una vida media de 7 horas. Y la pregunta es, ¿a las cuántas horas se eliminó el 75% del organismo? ¿Ustedes qué van a hacer? Multiplicar 7 por 6. No, el 75%. El 75%. 7 por 2. Claro, 7 por 2. Claro. 7 por 2. Si yo te pregunto la totalidad, sí, porque vos tenés que llegar casi al 99%. Pero te puedo decir, la pregunta puede ser distinta para que vos entiendas. Yo quiero saber a las cuántas horas se eliminó el 50% del fármaco del organismo. Y la vida media del fármaco son 5 horas, bueno, 5 horas son el 50%. Pero si yo te digo cuándo se eliminó el 75% en un fármaco, si yo te digo cuántas horas tienen que pasar para que ese fármaco que tiene una vida media de 5 horas se elimine casi por completo, voy a tener que hacer ese 5 por 6 y van a ser 30 horas. Una pregunta. Sí, las que quieran, necesito que entiendan esto. Y ahora, o sea, a ver, esto en la parte, este es uno de los parámetros que a mí particularmente me parece importante porque nosotros en la especialidad de toxicología lo utilizamos un montón. Porque cuando viene un paciente intoxicado, ¿sí? Por más que sean 30 comprimidos, 40 comprimidos, yo ahora les voy a mostrar que los fármacos tienen 2 tipos de cinética de eliminación. Y la mayoría de los fármacos tienen lo que se llama una cinética de eliminación lineal. Es decir, que tiene que ver con, se elimina en fracción o porcentaje. Por más que vos tomaste más, eliminás más, ¿sí? Entonces, si el paciente tomó 30 comprimidos y la vida media son 6 horas, yo sé que a las 6 horas de esos 30 comprimidos, 15 ya se eliminaron y los otros 15 le quedaron en el organismo. Cuando pasan 6 horas más, de esos 15 que le quedaron, 7 y medio más se van a eliminar y los otros 7 y medio todavía están en el organismo. Entonces yo ya sé que sabiendo la vida media de un fármaco puedo calcular, ¿sí?, cuánto tiempo va a estar ese fármaco en el organismo. Y entonces uno puede ir prediciendo, digamos, los efectos que va a tener. Obviamente que cuando tienen vidas medias muy largas, la duración de los efectos son más prolongados. Si tienen vidas medias más cortitas,
el fármaco va a estar menos en el organismo, ¿sí? ¿Se entiende esto? Alguien me quería preguntar algo. Sí, yo quería preguntar por qué se hace hincapié a la cantidad de 2 tiempos medios al paso número 2, donde tendremos 75% de eliminación. No se hace hincapié en el segundo, en todo se hace. O sea, vos tenés que saber cómo se va eliminando. Yo les di ejemplo del primero, del segundo. A ver, no se hace hincapié en el segundo tiempo. O sea, este cuadrito te marca cada tiempo de vida media. Vos lo que tenés que saber, es imposible saber las vidas medias de todos los fármacos. Entonces vos lo que haces es buscarla en el libro, porque ya se sabe cuál es la vida media del fármaco. Entonces vos decís, bueno, no sé, el alprazolam tiene una vida media de, qué sé yo, 8 horas. Entonces vos sabés que desde que el paciente lo tomó, a las 8 horas pasó el primer tiempo medio. Que el paciente lo tomó, no sé, qué sé yo, a las 4 de la mañana, a las 12 del mediodía, pasó el primer tiempo medio. Ahí el 50% se eliminó del fármaco. El otro No, 50%, dale. sí. Yo pregunté porque yo hacía algunos símiles y se repetía mucho esta cuestión a 75% de eliminación. Lo que quería saber es si 75% de Bueno, eliminación. a ver, cuando los yo estoy símiles analizando tienen preguntas. así medio No es suelto. que se hace hincapié. Dale. Bueno, no sé los símiles, no los vi. Dale. Esas son preguntas viejas. Yo lo que voy es que a lo mejor se hacía, te preguntaban el 75, no porque sea más importante, sino porque si yo te tengo que preguntar el 93,75 es más difícil al alumno recordar si era el cuarto o el quinto tiempo. Entonces a lo mejor si hacían una pregunta en un parcial, siempre ponían el 75, que era fácil de recordar que el primer tiempo es 50 y el segundo es 75. Cierto. O la otra pregunta es la totalidad. No es porque el segundo tiempo sea más importante que el cuarto o que el quinto. No, ¿sí? no es que teniendo 75% de eliminación me quedo tranquila, por ejemplo, con alguien que se intoxicó con algún medicamento. No. A ver, vos lo que sabés es que ya te queda 3/4 partes se te fueron del organismo. Es importante, sí, generar sexto tiempo, si vos te fijás, ya el 99% está fuera. Entonces, se eliminó. Pero sí, algunas bibliografías, como decía antes, consideran que a partir ya del cuarto, quinto tiempo medio, es poco el porcentaje que te queda en el organismo. Vos fíjate que 6%, 3%, pero no es que el segundo tiempo es más importante ni que el primero, ni que el tercero, ni que el quinto. Este es un cuadro para tener en cuenta cómo se va eliminando. ¿Y por qué es 50%? Porque es vida media, ¿sí? Media habla de la mitad, ¿sí? Entonces, acá nosotros ponemos a la mitad del valor anterior. En Goodman dice directamente, reduce su concentración al 50%, ¿sí? Lo que pasa es que hay que saber al 50% del anterior, porque si a mí me quedaron 50%, la mitad es 25. Si me quedó 25%, la mitad es 12,5. Entonces yo siempre tomo la mitad de la concentración. Entonces, si el paciente tiene o toma un fármaco que tiene una vida media de 3 horas, y yo les digo, quiero saber a las cuántas horas se eliminó casi su totalidad, o sea, es decir, un 99%, ustedes lo que tienen que hacer es 3, que es la vida media, por 6, que es el tiempo medio. Entonces, ustedes saben que en 18 horas ese fármaco casi la totalidad se eliminó del organismo. ¿Se entiende esto? ¿Me expliqué bien? Hola, profe. Buen Sí. día. Tengo una pregunta. Sí. Cuando habla de porcentaje de eliminación, ¿se refiere a que el fármaco queda de alguna manera inactivo o que se elimina del cuerpo? Habla de eliminación y vos acordate que cuando hablamos de eliminación, el fármaco se puede eliminar por metabolismo o por excreción. Entonces a lo mejor ya se excretó del cuerpo o se metabolizó y perdió su efecto. Pero ya digamos, no tiene actividad farmacológica. ¿Sí? Ok, gracias. Profe. Sí. Profe, ¿me escuchan? Bueno, tengo entendido, o sea, que independiente de la cantidad que se eliminó,
tengo que tener en cuenta la cantidad misma que es tóxica. O sea, puede ser que en una vida media, en 2 o 3 o 4, en una vida media ya sea tóxica la dosis administrada. O sea, tengo que tener en cuenta eso también. No, bueno, a ver, por eso les decía, ahora les voy a mostrar la cinética de eliminación que pueden tener los fármacos. La mayoría, a ver si lo tengo acá está. La mayoría de los fármacos, la mayoría de las drogas, se eliminan por cinética lineal. Es decir, estos son dos tipos de cinética de eliminación. Un fármaco se puede eliminar por cinética lineal o de primer orden o por cinética no lineal o de orden cero, ¿sí? Así se denominan. Lineal, fíjate que forma el gráfico de abajo, forma una línea, una recta, por eso se llama lineal o de primer orden, ¿sí? Eso implica que se elimina un porcentaje o una fracción constante por unidad de tiempo. Esto representa el cuadrito que yo les acabo de mostrar. Es un porcentaje constante, ¿sí? Siempre es ese porcentaje de la mitad, 50%, 25, 12,5, es un porcentaje que es constante porque es la mitad. Entonces, si vos tomaste, la mayoría de las drogas, incluso en dosis altas, pueden tener esta cinética, ¿sí? Entonces, si vos tomaste, como yo te decía, 30 comprimidos, si sigue este tipo de cinética, en el primer tiempo medio vas a eliminar 15 comprimidos. ¿Estamos? Ahora, si el paciente en vez de tomar 30 comprimidos, tomó 60 comprimidos, con este tipo de cinética, en el primer tiempo medio va a eliminar la mitad, que serían 30 comprimidos. O sea, obviamente que cuanto vos más tomás, ¿sí? Más eliminás. Está en relación. Por eso dice la concentración plasmática es proporcional a la dosis. ¿Estamos? No es una cantidad constante como la otra cinética. Entonces, cuanto vos más tomás, más eliminás. Entonces, esta cinética te permite eso, eliminar porcentualmente. La mayoría de los fármacos tienen este tipo de cinética. Ahora, hay algunos fármacos y drogas que tienen lo que se llama cinética no lineal o de orden cero. En este caso, vos lo que eliminás es una cantidad constante. Por eso yo les remarqué esas palabritas. En la lineal o de primer orden, eliminás una proporción o una fracción o un porcentaje, ¿sí? Ahora bien, en este eliminás una cantidad. Entonces, ¿eso qué es lo que ocurre? Que se saturan los mecanismos de eliminación. Por eso la cinética en el gráfico es no lineal, como que se va para arriba. En un momento se dispara y vos, por más que tomes más, no es que eliminás más. Siempre es la misma cantidad. Yo en el otro te decía, si vos tomaste 20, eliminás 10, que es la mitad. Si vos tomaste 40, eliminás 20, ¿sí? En la lineal. En esta no, es como que siempre eliminaras 5. Entonces, si vos tomaste 10, eliminás 5 y te quedan 5. Pero si vos tomaste 20, eliminás 5 y te quedan 15 todavía en el organismo. Entonces eso genera como una acumulación y hace que muchas veces se prolongue la vida media y tarde más en eliminarse. Esto que decíamos, tiempo de vida media con constante eliminación son inversamente proporcional. Cuando la constante eliminación, digamos, es más lenta, ¿sí? El tiempo de vida media se prolonga. En ese caso, no hay una relación directa entre la concentración plasmática y la dosis. No aumentan en forma directamente proporcional. Entonces, ¿cuáles son ejemplos? ¿Cuáles son ejemplos de esta cinética? ¿Qué sustancias tienen una cinética no lineal o de orden cero? Hay 3 ejemplos característicos. Una es el alcohol, el otro es la difenilhidantoína, que es un anticonvulsivante, que incluso a dosis terapéuticas ya puede tener el alcohol a dosis baja, la difenilhidantoína a dosis terapéuticas, ¿sí? Es decir, con dosis que se usan habitualmente. También la aspirina, ¿sí? La aspirina tiene una vida media corta y cuando vos tenés intoxicaciones con aspirina, es decir, toman dosis muy altas, ¿sí? Incluso a veces dosis no tan altas puede pasar, pero bueno, dosis muy altas ya se saturan los mecanismos,
y la vida media se prolonga un montón, pasa de una vida media de 15 minutos a tener una vida media de 20 horas, es decir, que va a terminar tardando un montón de tiempo en eliminarse, ¿sí? Esto depende de la cinética de eliminación. Vuelvo a repetir, excepto esos 3 ejemplos que son característicos de no lineal, el resto de las drogas decimos que se eliminan por una cinética lineal, ¿sí? Tienen que ser dosis muy, muy altas para que pasen a la otra cinética. Por eso se toman nada más como ejemplos esos 3 que nombramos. ¿Está bien? No sé si respondí a tu pregunta de la intoxicación. Sí. ¿Mm? Profe, Entonces, el gracias. tema es que cuando vos tenés o sea, si yo tengo una intoxicación con aspirina, voy a tener este problema, porque yo sé que se saturan los mecanismos de eliminación, y entonces el fármaco voy a empezar, como que se empieza a acumular, por así decirlo, porque tarda mucho, porque se elimina una cantidad constante. No sé, no es que se va eliminando porcentualmente como en el caso que veíamos en el cuadrito. Entonces ahí está problemática. Bueno, y después tenemos el clearance, ¿sí? Que es el volumen de plasma total depurado de la droga en la unidad de tiempo, generalmente evalúan el clearance hepático, renal, etcétera, y está relacionado, o sea, en la fórmula van a ver que clearance es igual al volumen, por eso dice volumen, por la constante de eliminación, que era la fracción o porcentaje que se eliminaba en la unidad de tiempo, o sea que la fórmula la pueden deducir viendo la definición. Volumen de plasma total depurado de la droga en la unidad de tiempo, entonces el clearance es igual al volumen de distribución por la constante de eliminación. Por eso dice que se relaciona en forma directamente proporcional. Si aumenta el volumen de distribución o aumenta la constante de eliminación, va a aumentar el clearance. Y la unidad de medida acá va a ser mililitros minuto. Bueno, ahora bien, tenemos algunos conceptos dentro de la farmacocinética clínica a tener en cuenta, ¿sí? Como es la ventana terapéutica o también llamado rango terapéutico. En la edición de Goodman nuevo lo van a ver como intervalo terapéutico, ¿sí? Pero bueno, seguimos utilizando esta terminología que es un rango, ¿sí?, de concentraciones útiles que tiene una droga o un fármaco. Es decir, que el fármaco o la droga va a ser útil o eficaz, va a producir el efecto cuando llegue a ese rango terapéutico. Entonces, ese rango terapéutico, ¿sí?, es un intervalo, un rango entre una concentración efectiva mínima, que se representa como MEC, y una concentración tóxica mínima, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, otra vez tenemos las curvas concentración-tiempo, tengo el fármaco, en este caso administrado vía oral, ¿sí? Por eso hace una curvita donde, bueno, hay un periodo de latencia donde no tiene efecto, ¿sí? El que va a tener es el tiempo que tarda en comenzar el efecto, y ahí, cuando empieza a subir, plasmática máxima, y si yo no lo vuelvo a administrar, esa concentración empieza a decaer con el tiempo. Esas líneas de punto horizontales que ustedes ven, ¿sí?, entre la línea de punto, la de más abajo, que es la MEC, y la de más arriba, que es la MTC, ahí tiene que mantenerse el fármaco para poder producir los efectos, ¿sí? O sea, para que el fármaco, cuando yo le administro un fármaco a un paciente, no es que a mí se me ocurrió decir que la amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas es la dosis que va a cumplir el efecto, sino que alguien se ocupó de estudiar, ¿sí?, que tomando esa dosis va a plasma que se mantengan dentro del rango terapéutico. Porque si la dosis que yo le doy, si en vez de darle, por ejemplo, 500 miligramos, ¿sí?, yo le doy 100 miligramos, ¿sí?, puede ser que no llegue a la concentración efectiva mínima. Y si en vez de darle 500 miligramos cada 8 horas, le doy 2 gramos cada 3 horas, voy a superar, ¿sí?, la concentración tóxica mínima, ¿sí? Entonces,
tengo que mantenerme dentro de ese rango o ventana terapéutica para que la droga tenga utilidad o eficacia farmacológica, ¿sí? Ahora bien, otro concepto es el de régimen terapéutico, que no hay que confundir con rango terapéutico. Cuando uno habla de un régimen terapéutico, y que esto tiene que ver todo lo que nosotros vemos en farmacocinética, ¿sí? Tiene relación con esto. Cuando uno realiza un régimen terapéutico o una pauta posológica. Nosotros habitualmente, los médicos, cuando nos recibimos, indicamos un tratamiento farmacológico, indicamos un régimen terapéutico, que es cuando le indicamos al paciente, administran dosis constantes a intervalos constantes durante un tiempo determinado, ¿sí? Un régimen terapéutico implica administrar dosis constantes a intervalos constantes durante un tiempo determinado. ¿Qué significa esto? Que yo le voy a indicar al paciente que tome un medicamento, ¿sí? Siempre la dosis va a ser constante, ¿no? Que yo le digo, bueno, vos hoy tomás 500 miligramos de amoxicilina, después mañana tomá 200 miligramos, pasado tomá 3 gramos, o sea, la dosis son dosis de mantenimiento, son dosis que siempre son iguales. Obviamente que después uno, en algunos tratamientos, ¿sí? X puede regular las dosis, pero estamos hablando cuando nosotros le indicamos al paciente, bueno, y vas a tomar, porque tenés una angina con placa, 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Bueno, eso es hacer un régimen terapéutico, ¿eh? O sea, una dosis constante a un intervalo constante durante un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, cuando yo indico, ¿vamos bien o hay alguna pregunta de esto último? ¿Sí? Una cosa es rango o ventana terapéutica y otra cosa es régimen terapéutico. Entonces, nosotros hasta ahora veníamos hablando de que le dábamos una dosis a un paciente y analizábamos su evolución en el tiempo, ya sea por administración vía oral o endovenosa. Terapéutico, en donde vamos a administrar distintas dosis, o sea, una serie de dosis, no distintas dosis, una serie de dosis que son fijas, ¿sí? A intervalos fijos y durante un tiempo determinado. Cuando nosotros administramos o indicamos al paciente dosis constantes a intervalos constantes, va a haber un momento donde vamos a llegar a lo que se llama el estado estable, ¿sí? O el plató o la meseta, tiene distintas terminologías. En ese estado se dice que es un estado estable o de equilibrio estacionario, se dice que la misma droga que se administra se equipara con la misma droga que se elimina. Llego a una... entonces, eso es lo que se conoce como concentración en estado estable, plató o meseta, o lo pueden ver en inglés, ¿sí? Como CSS. Este estado estable se alcanza cuando transcurren aproximadamente 4 vidas medias de las drogas. Es decir, yo empiezo a administrar dosis del fármaco, ¿sí? Y esa droga va a decaer a la mitad, después administro otra dosis, va a decaer a la mitad, y así, una vez que transcurren 4 vidas medias, va a alcanzar, ¿sí? Un estado en donde va a ser estable, ¿sí? No van a ocurrir ni tantos picos, ni el fármaco se va a mantener ¿a dónde? En la ventana terapéutica, porque es donde yo tengo que llegar, ¿sí? Para que empiece a cumplir la acción terapéutica. ¿Estamos? Entonces, por eso los fármacos también tienen un tiempo, ¿sí? Para alcanzar la ventana terapéutica, un antibiótico o algún otro fármaco que uno tome, no es algo inmediato, ¿sí? Mucho más si estamos hablando de que vamos a administrar el fármaco vía oral, en cualquier tratamiento. Entonces, nosotros cuando hablamos de estado estable, régimen terapéutico, hablamos de dosis de mantenimiento, ¿sí? Para poder alcanzar la ventana terapéutica. Ahora bien, cuando
tenemos dos tipos de dosis, lo que se llama dosis de carga o dosis de mantenimiento. Las dosis de mantenimiento son las que usamos en el régimen terapéutico, o sea, cuando uno le da al paciente un tratamiento, ¿sí? Y le dice, bueno, este fármaco hay que tomar tal dosis cada tantas horas por tantos. Dosis de mantenimiento son las dosis que uno administra, son dosis constantes, ¿sí? Y la administra a intervalos fijos, ¿sí? Y ahí está representado como una letra T mayúscula, que no hay que confundirla con la T minúscula y el medio de tiempo medio. ¿Para qué? Para que uno mantenga concentraciones plasmáticas dentro de los niveles terapéuticos, ¿eh? Ahora bien, cuando en alguna situación de emergencia, ¿sí? Yo no puedo esperar esos 4 tiempos medios para llegar al estado estable, donde va a estar dentro de la ventana terapéutica, y necesito llegar rápido, ¿sí? Porque es una emergencia, en esos pacientes hay tratamientos, ¿sí? Protocolos donde al inicio se puede usar una dosis más grande, ¿sí? Que se llama dosis de carga, o a veces le dicen dosis de ataque o dosis de saturación. Yo por la situación, ¿sí? No puedo esperar que el fármaco suba y baje hasta que llegue al estado estable. Necesito llegar en forma rápida a la ventana terapéutica. Y en esos casos yo voy a usar una dosis de carga, que es una dosis más grande de la que uno usa de mantenimiento. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿por qué son 4 vidas medias y Pará, tipo, se cortó, discúlpame. ¿por qué Pregúntame de son nuevo. 4? Pero ¿por qué son 4 vidas medias las que tienen que pasar para llegar a la ventana? ¿Siempre son 4? Sí, porque en algunas bibliografías dice de 4 a 5, pero generalmente la estabilización se logra en esos 4 o 5 tiempos medios. En algunas bibliografías dice de 4 a 5 tiempos medios, que equipara y llega a ese estado estable. Sí, es algo que se sabe que entre 4 y 5 tiempos medios, ¿sí? Uno llega a ese estado estable. Entonces, Dale, gracias. en algunas situaciones, vuelvo a repetir, donde vos no podés esperar que pasen esos 4 tiempos medios, vos podés aplicar, ¿sí? Una dosis de carga y después les das dosis de mantenimiento, ¿sí? Entonces llegás rápido, sí. Perdón, eso sería porque una vez que pasó la primer vida media, se eliminó el 50%, vos das el 100% de la dosis nuevamente y tenés un 150% y te quedaría un 100% después de los 50 que eliminaste y así hasta llegar a cierta concentración, ¿verdad? Así hasta llegar, exacto, hasta meterte ahí en la ventana terapéutica, llegás a lo que se llama concentración en estado estable. Gracias. O sea, vos vas administrando, eliminás, y ahí se alcanza, en esos 4 tiempos medios, vuelvo a repetir, en algunas bibliografías dice 4 a 5, se sabe que se alcanza ese estado estable, y se mete en la ventana terapéutica. Vos necesitas que para que el tratamiento sea efectivo, se mantenga entre esa concentración efectiva mínima y esa concentración mínima tóxica. Si vos no llegás a la concentración efectiva mínima, no se cumple el objetivo terapéutico, es decir, no es eficaz el fármaco, ¿sí? Si tenés una infección no va a curar la infección, por ejemplo. Más tóxica, obviamente podés tener mayores efectos adversos, mayor toxicidad. Entonces, ahí tienen las dos definiciones, obviamente que las que usamos habitualmente son dosis de mantenimiento, pero vuelvo a repetir, en algunas situaciones, vos, por ejemplo, usás dosis de carga, ¿sí? En lo que es la toxicología, que no tienen por qué saber el ejemplo, pero en mi especialidad, en un paciente intoxicado con paracetamol, hay un protocolo de tratamiento específico, es decir, hay un antídoto para la intoxicación, y el tratamiento para esa intoxicación es un protocolo de 18 dosis. La primera dosis que le hacemos al paciente es una dosis de carga, que es mayor que la dosis de mantenimiento. Las dosis de mantenimiento que le damos al paciente son 70 miligramos por kilo, y la dosis de carga es de 140. Entonces yo le hago una dosis de carga, ¿sí? Que es, en este caso es el doble de la dosis, no siempre es así, puede ser más o menos,
más o menos no, siempre es más grande, pero digo más o menos de 140, en este caso es justo el doble, ¿sí? Y después, en este protocolo, el antídoto se da cada 4 horas, ¿sí? Eso es, uno le indica al paciente una dosis de carga del antídoto, ¿sí? Y después hace cada 4 horas dosis de mantenimiento, son la mitad en este caso, para que vean que en algunas situaciones se usa. No es lo habitual, vuelvo a repetir, generalmente usamos dosis de mantenimiento, pero también tenemos en algunos casos que usamos dosis de carga. Ahora, porque yo les dije, la dosis de carga del tratamiento para la intoxicación con paracetamol son 140 miligramos por kilo. Bueno, a ver, eso yo ya lo sé, porque se estudió que esa es la dosis de carga para ese fármaco. Ahora, ¿cómo se calcula eso? Bueno, la dosis de carga, sí. Una pregunta, disculpa te interromper. Después que yo administro una dosis de carga, ¿cuánto tiempo la dosis de mantenimiento yo llego al plató? No, vos con la dosis de carga ya llegaste. O sea, si la dosis de carga, como te digo ahí, es para no esperar esos 4 tiempos medios. Vos le das esa dosis y ya con eso alcanzaste. Y después lo mantenés con las dosis de mantenimiento. Si vos el tratamiento no Pero necesitas... las dosis, la cantidad... Ay, perdona, no te escucho. Yo no sé si me anda mal el internet, se corta. Decime de nuevo. No, pero la cantidad de la dosis de carga administrada ella es suficiente para llegar al plató, sin necesidad de esperar las 4 vidas medias. No te entiendo. Vos me preguntás cuál es la dosis. No, si la dosis de carga es suficiente para llegar al plató sin necesidad de mantenimiento, de la dosis de mantenimiento, ¿es eso? Claro, o sea, bueno. cuando vos no podés esperar que haga una dosis, una eliminación, una dosis, una eliminación, hasta que alcance ese estado estable, vos la dosis de carga la administrás para llegar rápido, Dale. Bueno, la dosis de carga, la fórmula es la concentración en estado estable, ¿sí? Por el volumen de distribución. Es decir, tenés en cuenta esa concentración que vos estás en la ventana terapéutica por el volumen de distribución. Tenés en cuenta esos 2 factores. En Goodman a veces la concentración en estado estable la reemplaza y la llama concentración plasmática deseada, ¿sí? Digamos que la concentración plasmática que yo deseo alcanzar es esa, ¿sí? Ahora, si yo la dosis de carga la doy vía endovenosa, no necesito poner la F de biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque si es endovenosa, esa F es 1. Entonces, concentración en estado estable por volumen de distribución dividido 1 me va a dar lo mismo que concentración en estado estable por volumen de distribución. Si el fármaco que administro se da vía oral, ahí sí hay que agregarle la biodisponibilidad debajo en la fracción. ¿Se entiende eso? O sea, si yo el fármaco lo doy vía endovenosa, la F desaparece porque no tiene ningún sentido porque lo divido por 1. Me va a dar lo mismo que la fórmula de arriba. Cuando el fármaco se da vía oral, le tengo que agregar esa F de biodisponibilidad. Y la dosis de mantenimiento, ¿qué diferencia tiene con la dosis de carga? ¿Qué otros 2 factores va a tener en cuenta? Es la dosis de carga, o sea, si yo lo reemplazaría, sería concentración en estado estable por volumen de distribución, por 2 cosas más que yo en la dosis de carga no la tengo en cuenta, pero acá sí. ¿Cuáles son? Una es la constante de eliminación, porque las dosis de mantenimiento son varias dosis, es una serie de dosis, entonces el fármaco va a ingresar, se va a eliminar, va a ingresar, se va a eliminar. También la dosis de carga es una única dosis, entonces la constante de eliminación no la tengo en cuenta. Y lo otro que voy a tener en cuenta en las dosis de mantenimiento es la T. La T no es el tiempo medio. La T, como les dije recién, la T mayúscula, viene de la letra griega tau y significa intervalo. Porque la dosis de mantenimiento, ¿sí?, se da a intervalos fijos, entonces tengo que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, el tau puede ser 8 horas, 6 horas, 4 horas, dependiendo del fármaco que yo utilice.
Entonces, para calcular las dosis de mantenimiento tengo que tener en cuenta la concentración en estado estable por el volumen de distribución, que es lo mismo que dosis de carga, por constante de eliminación por tau, ¿sí? Si las dosis de mantenimiento las voy a dar vía oral, acuérdense que eso se divide por la F, que es biodisponibilidad. Si es vía endovenosa, no tiene significado, porque sería igual a 1, y vuelvo a repetir, daría lo mismo que la parte de arriba de la fórmula. ¿Estamos? Bueno, y después pone lo que es concentración en estado estable, que ya lo vimos, es una concentración estable que ocurre luego de que transcurren 4 vidas medias, cuando yo doy dosis constantes a intervalos constantes, estamos hablando, ¿sí? Entonces, bueno, esta fórmula es la misma, que vimos de dosis de mantenimiento, nada más que hago el despeje. Yo ahí puse dosis, sería dosis de mantenimiento. Fíjense que utilizo esto de acá. Bueno, y para terminar, tenemos lo de ajuste de dosis en insuficiencia renal. Como sabemos, los fármacos se eliminan ya sea por metabolismo hepático o por excreción renal. Vuelvo a repetir, hay otras formas de eliminación, estas son las dos principales. Entonces, si yo tengo que administrarle a un paciente, ¿sí?, que tiene falla renal, y un fármaco que se elimina en forma activa por riñón, voy a tener que hacer un ajuste de esa dosis, no le puedo dar la misma dosis que utilizo en un paciente en donde sus riñones funcionan correctamente. Para eso yo necesito sacar lo que se llama factor de ajuste, ¿sí? La fórmula de factor de ajuste, que les aviso que los que leyeron el apunte hace unos días atrás, el apunte se corrigió, porque la fórmula habíamos puesto al revés, lo que es clearance de creatinina estaba arriba normal y abajo del paciente. Esta es la fórmula correcta, en el apunte ya está corregido. El factor de ajuste es igual menos el factor de excreción, que eso lo pueden sacar de Goodman, en la parte del final, como les dije, figura la excreción renal en porcentaje de cada fármaco, ¿sí? Y entre paréntesis dice, 1 menos el clearance de creatinina del paciente. El clearance de creatinina del paciente ustedes lo tienen que sacar con la fórmula de clearance de creatinina. Entonces van a tener en cuenta si es hombre, si es mujer, el peso y obviamente la creatinina sérica, ¿sí? Sobre el clearance de creatinina normal. Esta fórmula generalmente me va a dar un número entre 0 y 1. A ver, aclaro. Actualmente, o sea, uno puede hacer un ajuste de dosis en insuficiencia renal en un paciente a través de fórmulas, que sería esta, o a través de tablas. Actualmente en la mayoría de los lugares, de los efectores, hospitalarios, sanatoriales, se manejan por tablas donde ya tienen, de acuerdo al clearance de creatinina del paciente, cuál es la dosis del fármaco que se tiene que dar. Pero bueno, si no tienen acceso a eso, sepan que esta fórmula sirve para poder calcularlo. Cuando a mí esa fórmula me va a dar un número que es entre 0 y 1, entonces, por ejemplo, si me da 0,40 el factor de ajuste, ¿yo qué hago? Bueno, multiplico ese factor de ajuste, que es 0,40, por la dosis habitual normal, ¿sí? Y así obtengo la dosis que le voy a administrar. Supónganse que yo digo la amoxicilina, la dosis habitual normal en un paciente es 500 miligramos. Bueno, ¿cómo sé cómo es en este paciente? Bueno, yo una vez que saco el factor de ajuste con estos datos, esos 500 miligramos lo multiplico por 0,40 y ahí me da la dosis que yo le tendría que dar a este paciente. De esa manera. Bueno, una pregunta. Muchos lugares, sí. Ahí no tengo un riesgo de perder la efectividad de la droga. No, lo que pasa es que ese paciente no va a eliminar la misma porcentaje porque sus riñones no le funcionan bien. Entonces, si vos le das la dosis que le das, va a cumplir el efecto que vos necesitas sin causarle toxicidad renal. O sea, vos buscás una dosis que sea efectiva en un paciente que tiene una falla renal. Es lo mismo que cuando tienen falla hepática. Y no le podés dar la misma dosis. Generalmente, en algunas situaciones, tenés que hacer un ajuste. Vos acá tenés que evitar la toxicidad que le va a generar, porque ese fármaco
imagínate que no se elimina de la forma correcta. Pero igual sigue efectiva la dosis. Sí, Esa es la sí, pregunta. le das la dosis correspondiente para ese paciente que tiene una falla renal y que sea eficaz, lógico, sí. La Vale, regulás, gracias. digamos. Bueno, creo que es lo último que tengo. Profe, Sí, perdón, ¿podría volver a explicarme lo de meseta? No me quedó muy claro. ahí voy. Esto. Esto estamos hablando de cuando uno indica un régimen terapéutico, no una única dosis, ¿no? Sino cuando uno da una serie de dosis, ¿sí? Constantes, vuelvo a repetir. Entonces voy a decir, bueno, 500 miligramos, 1 gramo, 650 miligramos, 300 miligramos, lo que sea. Las dosis son constantes, no es un día una cosa, otro día otra. A intervalos que también son constantes. Si de 18 horas, siempre es cada 8 horas, si 16 horas, siempre cada 6 horas. Por un tiempo determinado. Cuando vos le indicás al paciente esto, ¿sí? Va a llegar un momento en donde llega a un estado que se llama estado de equilibrio o estado estable o plató o meseta. O sea, es un estadio en donde vos alcanzás concentraciones que se terapéutica, que es cuando es útil el fármaco. Al inicio, ¿sí? Si vos tenés que esperar esas 4 vidas medias para alcanzar ese estado estable. Y esa concentración en estado estable tiene que estar ubicada dentro del rango o ventana terapéutica para ser efectivo. O sea, por debajo, ya dijimos antes, por debajo de la concentración mínima efectiva no cumple el efecto, por encima de la concentración mínima tóxica se genera más toxicidad. O sea, vos tenés que lograr que el fármaco sea eficaz, ¿sí? Con los menores efectos adversos para el paciente. Esa es la idea de cuando uno habla de farmacocinética clínica. O sea, el objetivo que tiene es crear, ¿sí? Por así decirlo, un régimen terapéutico en donde uno administra dosis constantes a intervalos constantes por un tiempo determinado en un paciente determinado, logrando la eficacia terapéutica con los mínimos efectos adversos. O sea, el rango terapéutico para la mayoría de los fármacos ya se conoce. ¿Se entiende? Por eso nosotros sabemos cuáles son las dosis que se deben administrar en los tratamientos. Ustedes ya directamente, cuando vayan a clínica, van a estudiar que esta es la dosis, este es el intervalo y este es el tiempo de tratamiento que se recomienda para tal patología, ¿sí? Y eso se estudió y se vio que era ese porque ese era la dosis que después hacía la concentración en plasma y que se encontraba dentro de la ventana o rango terapéutico. Que fluctúe las concentraciones en plasma dentro de ese rango o ventana terapéutica. Esa es la idea del estado estable. Perfecto, profe, gracias. No. Profe, este rango terapéutico, entonces, es donde debo mantenerme cuando yo analizo la cuestión renal también. Por eso yo tenía duda. Yo no salgo de ahí. No. No, para que sea eficaz. No. O sea, es un rango, no es una sola, o sea, no es que solo 500 miligramos le va a hacer, o sea, esa dosis va a entrar en un rango, ¿sí? Entonces, vos te mantenés en ese rango, por eso te digo, siendo eficaz, pero con la menor toxicidad posible. Vos fíjate que en muchos pacientes, obviamente tenés que tener en cuenta, o sea, en la parte pediátrica tenés en cuenta el peso, la edad, ¿me entendés? Un montón de factores que hay que tener en cuenta. O sea, si es un fármaco que se elimina por vía renal, y ese fármaco no se va a eliminar correctamente. Entonces vos no le podés dar la misma dosis porque lo vas a elevar del rango terapéutico, le vas a generar toxicidad renal.
Entonces tenés que disminuir la dosis, siempre que se mantenga dentro de la ventana terapéutica, Sí. pero con no esa toxicidad renal. Sí, sí, no, sí. Hay que mantenerse ahí en la Hay que ventana. mantenerse ahí, Ujú. exactamente. Dale. Profe, ¿y se ajusta también el intervalo, además de las dosis? El intervalo que entre las dosis, decís vos, Sí, en un paciente con insuficiencia renal. sí, o solamente la dosis. Bueno, a ver, en algunas bibliografías te decía, vos tenés distintas opciones. O sea, la más común es regular la dosis. Vos podés, a lo mejor, o disminuir la dosis o alargar el intervalo. Sería otra opción, a lo mejor. La mayoría de las veces lo que se hace es regular la dosis con tablas o fórmulas. Y con eso, a lo mejor alcanza. Obviamente, a ver, esto es algo que lo hacen por ahí en la parte... Tenemos que tener en cuenta la parte del nefrólogo y eso, pero bueno, es algo por ahí que después lo van a estudiar con más detalle. Es para que sepan, por lo menos, que hay que hacer un ajuste en esta situación donde el fármaco se elimina por vía renal y el paciente tiene una falla. Pero algunas bibliografías también nombraban que por ahí podía ser alargar el intervalo. A lo mejor es una cosa o la otra, no siempre tenés que tocar las dos. Ah, bueno, gracias. No, de nada. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué es que no se elimina por vía renal, así de una manera general, si yo tengo un paciente con comprometimiento renal? Así para pensar rápido. ¿Cómo? ¿Qué es que no se elimina? No te entendí. En vía renal. O sea, fármacos que no se eliminen por vía renal. Exacto. Mirá, o sea, hay fármacos que pasa que, bueno, o sea, la idea no es que conozcan cuáles son los fármacos ahora, eso lo van a ver en clínica. No, pero No vean, es un montón. Pero a ver, hay fármacos que, por ejemplo, se eliminan mitad vía renal, una parte vía biliar, no sé ahora darte qué ejemplo. ¿Puede tener que ver con la vía de administración? No. Por ejemplo. ¿La vía de eliminación con la de administración? No, no. Sí, no. No, eso no. Como sublingual, por ejemplo, ahí no va a ser eliminado renal. No tiene nada que ver. No, con la vía de administración no. Vos con la vía de administración puede estar relacionado no la excreción renal, por ahí el metabolismo. O sea, vos tenés vías como la que son sublingual o rectal, que en cierta parte evitan el primer paso hepático. Desvían digamos, el metabolismo hacia otros lados. Entonces, en vez de ir por la vena porta, embocan en la vena cava, superior o inferior, entonces, bueno, una parte se pierde. Ustedes ahora, digamos, en tercer año, esto es el inicio para empezar a ver, o sea, la farmacocinética y la farmacodinamia son los pilares para que ustedes puedan después abordar los distintos grupos farmacológicos. Entonces, después, en cuarto año, van a empezar a ver distintos fármacos, antihipertensivos, hipoglucemiantes, anticoagulantes, etcétera, y ahí van a detallar cada uno cómo se metaboliza, cómo se excreta, cuáles son las vías más usadas. Ahora, no se metan mucho en eso porque supera, digamos, lo que tienen que saber. Más vale, prioricen esto que vimos hoy, la farmacocinética, bueno, los procesos del ADME, la farmacodinamia, que es lo que les va a entrar, digamos, en este primer parcial. Por ahí, obviamente, que muchas veces les da curiosidad y quieren saber cuál es la dosis, pero es más profundo, digamos, y me parece que en este momento no hace falta. Sí. Bueno. Profe, antes que termine, yo tengo dos preguntas. Sí. Sí, te quería preguntar, porque ahora al final comentaste eso, el ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal, pero en caso de insuficiencia hepática, ¿también hay un ajuste o cómo sería? Mira, en el libro no recuerdo si hay algo,
obviamente que supongo que si el fármaco, sobre todo pienso si forma metabolitos activos, donde sigue teniendo acción y eso, me parece importante ver si el paciente tiene una falla hepática. O sea, no es lo mismo seguramente si es un paciente cirrótico y demás. Ya eso no te puedo decir porque tendría que ser más que clínica los que trata. Yo realmente no hago la parte de eso de ajuste porque, bueno, no estoy en la parte clínica, yo soy toxicóloga, pero bueno, seguramente tendrán en cuenta esos factores, lo mismo cuando son pacientes especiales, lo mismo en los ancianos, las embarazadas, o sea, hay que regular la dosis de acuerdo a cada paciente después, ¿no? Bueno, y después la otra pregunta que quería hacer con respecto a los corticoides, que vi Sí. que, nada, en la clase hablamos mucho de dosis constante, tiempo constante, intervalo constante, pero una persona de mi familia una vez tuvo que tomar corticoides y me acuerdo que tenía que tomar una pastilla entera un día por 3 días y después bajar a media pastilla por 3 días y después media pastilla a cada 48 horas. Sí, Y los no s- corticoides, a ver, por eso acá estamos hablando de regímenes terapéuticos generales, ¿sí? Claro. Después si te metes en distintas patologías o distintos fármacos van a tener sus cuestiones especiales. Los corticoides, o sea, así como tenés fármacos que no podés suspender en forma brusca y uno de ellos son los corticoides tienen distintos tipos de terapia, ¿sí? Tampoco me quiero meter mucho, pero tenés lo que se llaman terapias a bajas dosis, tenés terapias a altas dosis, tenés terapias a días alternos, que haces un día sí, un día no, un día sí, un día no, hasta que lo suspendés, o tenés pulsos de corticoides. Entonces a lo mejor le haces 3 días de pulsos endovenosos y después se hace un mantenimiento de otra manera. Pero bueno, eso ya es de la parte más terapéutica. Acá estábamos hablando de regímenes generales, cuando uno hace un tratamiento, bueno, yo les di el ejemplo de un tratamiento cuando uno toma un antibiótico, por ejemplo. Qué sé yo, tenés una infección urinaria, bueno, tenés que tomar tal dosis cada tantas horas por tantos días. Hablamos de un régimen terapéutico habitual, donde usamos dosis constantes, intervalos constantes, y se representa de esta manera. Después, lógicamente, que vos en algunas situaciones regulás la dosis, en un paciente diabético, en un paciente hipertenso, a lo mejor las dosis no son fijas, a lo mejor el paciente hipertenso toma durante unos meses, prueba con una dosis y vos después la podés aumentar y variar, o sea, no hablo de que eso no ocurra. Estamos hablando de tratamientos generales o fijos en distintas cuestiones. Bueno, dale, muchas gracias. Claro, Profe, yo quería hacer un comentario en Sí, lo que dijo el compañero del corticoide. El corticoide lo tenemos endógeno, entonces al administrar el corticoide inhibimos el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, entonces las suprarrenales no fabrican el mismo corticoide porque ya no lo necesita, porque se lo estamos administrando vía endovenosa oral. El tema es que cuando te suspende, no se puede suspender de forma abrupta, hay que hacerlo gradual para que las suprarrenales y el eje se vuelva a instalar. Es por eso nada más. Claro, lo que me exactamente. había llamado la atención es que, por ejemplo, tomo ese tratamiento que tuvo una persona de mi familia, que la dosis fue bajando gradualmente y el intervalo también aumentando gradualmente. Entiendo que por eso los corticoides endógenos, pero no sabía si se aplicaba ese tema de constancia, de dosis Sí. constante, intervalo constante, si Yo no también se me quiero aplicaba meter ahí. porque, primero, corticoides es un tema que vamos a ver en defensa. Entonces acá hay un montón de compañeros y se van a asustar y no tiene mucho sentido, digamos, porque no es un tema que van a ver ahora en la primera parte en injuria. Pero bueno, la explicación es esa que dio la compañera. O sea, te puede generar, obviamente, una insuficiencia suprarrenal que es riesgosa, entonces nunca se suspenden en forma brusca, siempre se hacen en forma gradual y hay distintos protocolos para suspenderlo en forma gradual. Y una de las terapias más usadas, en la cual hay situaciones en las cuales no se puede realizar esa terapia, pero bueno, la terapia en días alternos, entonces van espaciando, ¿sí?, los tiempos y los días. Pero bueno, dejemos corticoides para otro momento. Igualmente, vuelvo a repetir, nosotros vemos fármaco y la idea no es ver las distintas terapias con corticoides, sino conocer los efectos adversos, cómo actúan. Bueno,
Si no hay más... Profe, Sí. yo tenía una duda. La única vía que tiene el 100% de biodisponibilidad es la intravenosa, porque tengo anotado también la intraarterial. Sí, lo que pasa es que la intraarterial no es una vía comúnmente usada, en cambio la endovenosa sí. Y la intraarterial, es cierto que también vos lo inyectás directamente en la arteria, pero digamos, se reserva para algunos casos especiales de quimioterapia y demás. En cambio, la endovenosa de las vías parenterales es una vía muy usada, ¿sí? En emergencia. Entonces, por eso siempre nombramos la vía endovenosa. Bueno, gracias. De nada. Bueno, muchos éxitos para el parcial, chicos. Gracias, profe. Gracias. Buena semana, chau, chau. Hasta luego.